TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas y aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Proteger es que siempre me estés observando y cuidando en todo momento. ¡Vivamos una romería segura! Para niños, niñas y adolescentes. Un mensaje del PANI y el Gobierno de la República. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita con el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que martes de cada semana aquí dentro del programa Horizonte se presenta siempre de 7:20 a 8:20 de la mañana a través de Radio Centro 96.3 FM para todo Costa Rica. Y una vez más vamos a recordarle para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede seguir escuchando en cualquier parte del mundo donde se encuentre, con solamente ingresar a la red social de Facebook. Búsquenos en la página oficial nuestra, que es muy sencilla la dirección, se la vamos a dar despacito, facebook.com/, programa Radial Horizontes, facebook.com/, programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día usted vaya recibiendo audios, videos, noticias nacionales e internacionales que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo, va publicando para que ustedes y nosotros estemos informadas e informados. Así es que ya lo saben, ingresen a nuestra página oficial, facebook.com/, programa Radial Horizontes. Le da a seguir, le da me gusta y ahí le hemos dejado un link para que usted le dé solamente clic a ese link y de inmediato puede escucharnos desde su computadora, su tablet o también en su teléfono celular. Así es que ya lo saben, es muy sencillo.
De igual forma, agradecemos y promovemos la participación de todas y todos a través de nuestra línea de WhatsApp. Siempre es un gusto recibir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus saludos, sus reportes de sintonía. Si usted no nos tiene en sus contactos telefónicos, agréguenos en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-4142. WhatsApp Programa Horizontes para que nos agregue 83-41-4142. Bien, amigos. La voz médica, hoy en su espacio acá dentro del Programa Horizontes, vamos a dar información ciudadana. Eso a nosotros nos encanta. No hay nada mejor que estar informada, que estar informado. Y a través de la voz médica usted se informa como tiene que ser. Es importante que nosotros como ciudadanos estemos informados acerca de las diferentes situaciones que se presentan en el país para poder emitir criterio serio, responsable, donde la opinión suya se toma en cuenta. Y como decimos en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, es usted quien toma las decisiones. Así, una vez más, le vamos a dar vida a ese eslogan en la mañana de hoy, acá con nuestra invitada que ya está con nosotros. Ella es la licenciada María José Badilla Montes. Ella pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, representado por la licenciada María José Badilla Montes. Nos trae un tema hoy que ha estado hace muchos meses en los diferentes medios de comunicación, pero no necesariamente todas las personas están bien informadas. Flexibilización de jornadas laborales. Han escuchado ustedes que hay algunos proyectos, hay algunas ideas de algunos grupos, unos a favor, otros en contra de lo que es la flexibilización de jornadas laborales. Bueno, ¿cuáles serían los alcances de la misma? ¿Cómo se está planteando? Hoy vamos a escuchar básicamente a la licenciada María José Badilla Montes, quien nos va a explicar lo que es la flexibilización de jornadas laborales, cómo se está planteando y cuáles podrían ser los alcances de la misma. Y bienvenida, licenciada María José Badilla Montes. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Bienvenida, licenciada María José. Muy buenos días, don Edgar, y personas que nos escuchan el día de hoy. Un gusto volver a saludarlo y poder compartir en su programa. Como usted lo mencionó, el tema que estaremos abordando hoy es el de la flexibilización de las jornadas laborales. Como todos sabemos, en la actualidad se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley. Este es el proyecto de ley 21.182 sobre jornadas flexibles propiamente. También se le ha llamado sobre ampliación de jornadas excepcionales. Más conocido por todos como las jornadas 4x3, ¿verdad? O 4-3, pues se refiere a la posibilidad de trabajar durante 4 días, pero cada día 12 horas, a cambio de tener 3 días de descanso. Y bueno, por allí surgió el interés en este tema. No obstante, el propósito del día de hoy, como usted lo mencionó, es quizás enfocarnos en generalidades sobre las jornadas, sobre el movimiento de flexibilización en la materia laboral y brindar elementos de juicio al oyente para que se forme su propia opinión, ¿verdad? Y para que asuma un criterio informado al respecto y pues no se deje llevar por corrientes, a veces populistas, que suenan muy bien, sino realmente que lo que se procura, tal y como lo hace usted en este programa, es eso, ¿verdad? Dar información a las personas, que las personas puedan analizarlo y puedan tomar sus propias conclusiones y decisiones. No va a dar tiempo, por el alcance de este tema, de profundizar en el proyecto de ley, pero quizás si usted lo tiene bien en un futuro, ¿verdad? En otro programa, pues se pueda retomar. Cómo no, claro que sí. Cuando se habla de flexibilización laboral, algunos que nos quieren vender la idea, lo primero que dicen es, bueno, usted va a tener la posibilidad de más días de descanso, pero también se habla de que la jornada se extiende hasta
hasta cuánto. Nosotros hemos leído algo y hemos hecho algunos programas con respecto al tema, pero es importante que usted, licenciada, como especialista en el tema, nos aclare las dudas y nos amplíe. Las jornadas están planteadas dentro de lo que es flexibilización laboral. ¿De cuánto quedarían las jornadas? Actualmente tenemos las jornadas de 8 horas diarias. Se pensó siempre en 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y otras 8 horas para seguirlas compartiendo nosotros. Es decir, se dividió el día en 3, por así decirlo. Sin embargo, algunas personas ahora quieren que se trabaje 12 horas y que se descanse más. Podremos entrar en materia para ir hablando acerca de en cuánto están las jornadas, en cuánto quedarían las jornadas, cuáles serían los días de descanso, etcétera, etcétera, y todo aquello que usted considere importante para informarnos a través de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica. Adelante, licenciada. Claro que sí, don Edgar, ya vamos a ir desglosando todo este tema, porque es muy interesante en realidad ver qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Como usted menciona, ¿por qué se fijaron en algún momento 8 horas y no más? ¿Verdad? ¿Por qué estamos en esa discusión de que si es una hora más se tienen que pagar horas extras? ¿Verdad? ¿Por qué una persona, pensaría uno, tiene o no tiene el derecho, la autonomía para decidir si quiere trabajar más, ¿verdad? Si considera que físicamente puede hacerlo? Bueno, ya vamos a entrar en materia. Antes de eso, sí es muy importante indicar, para que tal vez quede claro, que en cuanto al tema de flexibilización de jornadas laborales, la Unión Médica Nacional mantiene una posición crítica por argumentos orientados a que estas jornadas, en términos generales, pueden considerarse regresivas, es decir, contrarias a muchos de los derechos alcanzados para los trabajadores, como la salud y el descanso, y que igualmente la Unión Médica Nacional está en contra de este proyecto de ley del 21.182 por argumentos que, bueno, más adelante voy a ir indicando. Bien, entrando en el tema de jornadas propiamente, la Constitución Política de Costa Rica regula la limitación de estas jornadas en el artículo 58, al establecer una jornada ordinaria de trabajo diurno no superior a las 8 horas diarias y 48 horas semanales, y una jornada ordinaria de trabajo nocturno que no puede exceder las 6 horas diarias y 36 a la semana. Y este artículo, bueno, también determina que el trabajo en horas extraordinarias, entendido como aquel que sobrepasa estos límites que yo acabo de indicar, pues debe ser remunerado con un 50% más de los sueldos o los salarios estipulados. Entonces, para poner un ejemplo simple, si una persona labora 10 horas al día en una jornada diurna, se le computan 2 horas extra por día, ¿verdad? Indistintamente que al final de la semana supere o no las 48, porque bueno, no solo los organismos internacionales, sino también la Sala Segunda, la Sala Constitucional, han establecido que la jornada extraordinaria se cuenta por día, ¿verdad? Porque uno podría también pensar, como se hace en otras latitudes, e inclusive como se pretende en este proyecto, hacer una promediación de horas, ¿verdad? Y que entonces, si yo no me paso a las 48 por semana, tener la posibilidad de trabajar un día 12, otro día 10, otro día 6, ¿verdad? Pero no, o sea, lo que se establece es que son 8 horas, se cuenta por día, y después de las 8 horas, ya se cuentan como horas extraordinarias, que son excepcionales, y que tienen que ser remuneradas de forma distinta, como yo lo mencioné. Ese mismo artículo, el 58, agrega que estas disposiciones no se van a aplicar en casos, y eso es muy importante recalcarlo, en casos de excepción muy calificados que determine la ley. Es decir, el legislador en su momento ya determinó excepciones a estos límites de jornada, ¿verdad? Es decir, de algún modo en Costa Rica ya hay flexibilización de la jornada, está estipulada por ley, pero el legislador le llama la atención de excepción muy calificados y que determine la ley. Es decir,
tenía la conciencia, el legislador en su momento, que esto hay que limitarlo, ¿verdad? Que hay que controlarlo, y ahorita vamos a ver por qué. Estos casos de flexibilización que se contemplan en el artículo 143 del Código de Trabajo, más adelante voy a ahondar más, pero grosso modo podemos mencionar, por ejemplo, gerentes, administradores, apoderados, trabajadores sin fiscalización inmediata o que desempeñan funciones distintivas. A nivel práctico, podemos pensar, por ejemplo, en un agente repartidor, un administrador de tienda, un chofer de ambulancia, ¿verdad? Que el trabajo es discontinuo, según la necesidad. Podemos pensar también en gerentes, en jefes. Estas personas, según esta excepción, pueden laborar hasta 12 horas diarias en forma ordinaria. Es decir, considerando equiparando, por decirlo así, esas 12 horas para estas personas con las 8 horas ordinarias que aplican para cualquier otro trabajador. Y el pago de horas extras entonces comenzaría después de esas horas que se les permite. El Ministerio de Trabajo, en una resolución interesante acá que yo tengo, entra a ver este tema como para hacer la distinción, ¿verdad? O sea, porque a estas personas sí se les permite trabajar hasta 12 horas. Y lo que determina es que en estos trabajos se elabora con un alto grado de independencia funcional, técnica y administrativa, con flexibilidad de horarios por la índole de funciones que realizan en su trabajo o porque no tienen una persona que los esté fiscalizando todo el tiempo. Han pasado diversos proyectos de ley por la Asamblea Legislativa con este mismo propósito. De hecho, con este ya sería el tercero. Son muy similares y bueno, es interesante ver que en Costa Rica se han declarado inconstitucionales los anteriores y no han prosperado. En este caso, pues vamos a ver qué pasa. En cuanto a estas excepciones del artículo 143 que yo mencionaba, yo no sé cómo lo ve usted, don Edgar, pero podríamos tal vez evidenciar que en este tipo de trabajos el trabajador goza de una mayor libertad, si se quiere. Correcto. Tiene más margen de decisión, puede ser que tenga espacios libres, ¿verdad?, entre una tarea y otra. Pensemos en un administrador, en un gerente, en un asesor que tiene un puesto de confianza. Justamente por esa necesidad o por esa naturaleza del trabajo, podemos ver que hay una necesidad de que se mantenga cubierto esa responsabilidad o esa función por más tiempo de 8 horas. También vemos que, bueno, tienen que ser trabajos que no sean insalubres ni peligrosos, y entonces podríamos ir marcando una diferencia con otros trabajos. Pensemos, por ejemplo, en los trabajos tipo maquila, ¿verdad?, donde salvo los descansos de ley, pues prácticamente no se puede parar, ¿verdad? Siempre hay fiscalización, son extenuantes, tanto física como mentalmente. Son personas que incluso podemos imaginarlas, ¿verdad? No se mueven del mismo lugar en el que están, requieren demasiada concentración, prácticamente no vuelven a ver para un lado ni para el otro. Y también, por la necesidad que tienen esos trabajos, se puede repartir el trabajo en turnos, ¿verdad? Puede ser que yo salga 1 hora y comience otro compañero mío a trabajar, ¿verdad?, otras 8 horas. Puede ser los casos de atención al público, por ejemplo, pienso en un cajero de banco o una persona que está en una caja de un supermercado o que está en un EVAIS o en una institución de salud atendiendo al público, dándole la bienvenida a la gente, que son casos donde la gente debe de estar durante la mayor parte del tiempo en un solo lugar, en ese ejemplo que usted pone, licenciada. Sí, bueno, ese ejemplo que usted propone es un poco más balanceado, pero sí, yo pongo este extremo, ¿verdad?, este otro extremo contrario, porque lo que tal vez quisiera mostrar o que podamos imaginar es la diferencia, ¿verdad?, que existe entre la naturaleza de un trabajo y de otro. Y por entonces el legislador pudo prever una jornada un poco más extensa por ese tipo de trabajo,
que como les indicaba, por ejemplo, un agente repartidor, pues tiene, es decir, es un trabajo que es muy extenuante también y muy difícil. O sea, inclusive podemos observar a veces gerentes, jefes, administradores que pues no logran sostener a través del tiempo una responsabilidad tan grande, laborando tantas horas, ¿verdad? De manera continua, esas 12 horas. Pero lo que quiero tal vez hacer ver es esto, ¿verdad? De que en estos trabajos muchas veces, si bien es cierto, existe una jornada, se trabaja mucho por objetivos, ¿verdad? Por ciertas metas que se tienen que alcanzar, y no necesariamente por estar trabajando de manera continua, ¿verdad? Tipo maquila, por eso digo, las 8 horas seguidas. Y bueno, también existen otras excepciones por leyes especiales que se justifican precisamente en el fin público, ¿verdad? Y es como el tema de los políticos. Bueno, la pregunta es, y también pensando un poco en este proyecto, al margen de estas excepciones, muy calificadas, como las llamo el legislador, la pregunta ¿es posible ampliar la flexibilización de la jornada laboral garantizando los derechos de los trabajadores? Debería estar dentro del margen de decisión de cada quien la posibilidad de elegir esa jornada, o más bien debe el Estado intervenir en su regulación. Estas son algunas preguntas que bueno, las indico como para que cada quien allá en su casa o donde los esté escuchando, en su lugar de trabajo, en el cargo, vaya reflexionando. Y bueno, tal vez es importante, me parece a mí, devolvernos un poco al origen de las jornadas de trabajo, porque bueno, muchos autores han tratado el tema y se explica cómo, incluso por lógica podemos irlo pensando, cómo en tiempos antiguos pues lo que marcaba la jornada en realidad era el tiempo de luz, ¿verdad? Para poder observar lo que uno estaba haciendo. Entonces se trabajaba de manera continua, ¿verdad? Desde que amanecía hasta que anochecía. Posteriormente, durante la colonia, en América surgen las leyes de las Indias, y estas regulaban el trabajo, igual desde que salía el sol hasta el ocaso, con un descanso al mediodía de 1 hora, y naturalmente en periodos de invierno, donde la luz cambia, pues entonces entraba a trabajar un poquito más tarde, y ¿verdad? Se finalizaba a las 4 de la tarde. Con la revolución industrial se dio un gran cambio, ¿verdad? Porque entonces comenzamos a evidenciar jornadas de trabajo sumamente agotadoras, ¿verdad? De 17 horas o más. Y posteriormente fue que se consideró por razones científicamente estudiadas y probadas, que se consolidaron en el Tratado de Versalles de 1919, que el cuerpo humano podía resistir sin sentir fatiga o agotamiento durante 8 horas. Y entonces se hizo esta división que usted bien señalaba al inicio, para contar con otras 16 horas restantes para recuperar fuerzas, para descansar, para estar con la familia. Que como usted lo señaló, don Edgar, entonces podemos pensar en una persona que trabaja 8 horas, luego utiliza otras 8 horas para actividades de ocio, compartir con su familia, y un descanso, ¿verdad? Poder dormir y recuperar esas fuerzas para estar listo para el día siguiente durante otras 8 horas. Obviamente, si estas jornadas pues se alteran, le vamos a ir quitando un poquito, ya sea al ocio o al descanso, al tiempo en familia, a las actividades de índole pues personal, y podría haber allí, digamos, algún detrimento en la salud mental, física, espiritual de una persona. Bueno, hay algunos conceptos que es importante tal vez delimitar para poder comprender bien toda la exposición. Ya los he ido mencionando y creo que las personas están muy apropiadas de ellos, pero no está de más mencionarlos. Y es, por ejemplo, el concepto de jornada de trabajo, ¿verdad? La jornada de trabajo se entiende como el máximo de horas que se elaboran por día o por semana, por parte de un colaborador en beneficio de un patrón. Entonces, la jornada sería el número máximo de horas ordinarias que se permiten por ley,
en las cuales el patrono le puede exigir al trabajador que preste su servicio y que se puede regular por día, como estábamos indicando ahora, un máximo de 8 horas, o por semana 48. Importante saber que estos límites, como los ha establecido la Constitución y también en organismos internacionales como la OIT, son límites máximos. Es decir, cuando se establece el límite máximo, obviamente lo que se quiere o lo que se trata de decir es que por debajo sí se puede establecer, digamos, una jornada, pero que se tiene que respetar ese máximo, y posterior a ese máximo, pues entonces se consideran horas extras. En cuanto a los horarios, el horario es diferente de la jornada, ¿verdad? El horario sería el lapso dentro del cual se prestan los servicios, básicamente la hora en la que se inicia y la hora en la que se finaliza la jornada, así como los intervalos que se puedan establecer entre la misma. Y en cuanto a la flexibilización, yo estoy hablando acá de flexibilización de jornada, pero en materia laboral ha habido todo un movimiento de flexibilización general. Entonces, en cuanto a la flexibilidad laboral, podemos hablar, y si buscamos en la teoría conceptos sobre la flexibilidad laboral, vamos a encontrar un común denominador, y es básicamente la adaptabilidad de las normas a la relación laboral, destinados a que aumentar los poderes del empresario en la dirección y control de la mano de obra, aumentar la productividad, la competitividad, ¿verdad? Buscar que la empresa sea más rentable, reducir los costos. Es decir, podemos ver muchos beneficios para el empresario, para el patrono, para el dueño del medio de producción. Sin embargo, también podemos ver que muchos de estos fenómenos han traído beneficios también al trabajador. Por ejemplo, pues ahorita que después de la pandemia prácticamente se nos obligó a incursionar a muchos en el teletrabajo, y hemos podido ver las bondades y los beneficios que trae este fenómeno, el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo es parte de un movimiento de flexibilización laboral. Otro proceso o otro ejemplo de flexibilización puede ser la tercerización, ¿verdad? Que es encomendarle a otra empresa llevar un determinado proceso, y bueno, tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, en la reducción de costos para la empresa y también para los trabajadores. Propiamente, entonces, en el concepto de flexibilización de la jornada, podemos ver que es una adaptación de la jornada para los fines que ya dije, que puede ser disminuyendo la jornada o ampliando. Ese es un elemento importante que creo que hasta ahora lo estoy mencionando, porque, bueno, en Costa Rica ahorita estamos hablando de ampliar una sección, ¿verdad?, con este proyecto que está ahorita en la corriente legislativa. Pero la tendencia en países desarrollados en el tema de flexibilización de jornadas es más bien disminuir las horas en las que se trabaja. Es decir, poder producir en menos horas, tener más tiempo libre, ¿verdad? Pero no porque haya que compensarlo trabajando en jornadas más extensas, sino más bien trabajando menos horas, poder cumplir con lo mismo. Y así es como vemos que en países desarrollados como Dinamarca o Alemania, de eso es de lo que se habla. Digamos, ya ellos no están en ampliar jornadas, sino más bien en buscar disminuirlas. Pareciera que es una tendencia, licenciada. Aquí nos está recordando, si usted me lo permite para leerlo, el doctor Juan Carlos Mora Montero, académico de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Planificación. Nos dice el doctor Juan Carlos Mora Montero, buenos días, excelente programa La Voz Médica. En otras partes del mundo, coincide con usted, se está valorando más bien reducir la jornada, que es exactamente lo que usted nos está diciendo.
Aprovecho para enviarle un saludo a la doctora Yanis Sandí Morales, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Igualmente, permítame por acá para leer algunos mensajitos que me han entrado por acá. El Hospital México está reportando sintonía, dice: hola amigos de La Voz Médica, aquí como todos los martes, escuchando el programa. Gracias por instruirnos. Bueno, muy bien, gracias. Y gracias a ustedes por estar en sintonía. Desde la Maternidad Caribe dicen: sigan adelante, los felicito, aquí estamos escuchándoles. El Hospital Calderón Guardia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 reportes desde el Calderón Guardia. Muy bien, amigos del Calderón Guardia, gracias por reportar la sintonía de La Voz Médica. Desde Coronado, el EVAIS de Coronado, estamos en sintonía. Excelente la información, muy clara que está transmitiendo la licenciada. Desde el Hospital San Vicente de Paúl, esto es en Heredia, sí, Heredia, correcto. Hacen reporte de sintonía. Igualmente tenemos aquí desde el Hospital de Pérez Celedón, el Escalante Prailla. Si usted me lo permite, licenciada, vamos a ir a una pausa. Nos dice el compañero Alex Morales que tenemos que ir a la pausa y retornamos con algunos mensajes, más mensajes que nos han seguido enviando aquí a través de la línea 83414142 83414142. Recuerde, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy es martes, día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí dentro del programa Horizontes, todos los martes de 7:20 a 8:20 de la mañana. Ya casi venimos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Desde hace rato observo que cada vez que el pueblo cuestiona o exige que se resuelvan cosas, muchos de los responsables salen con estadísticas al frente para esquivar responsabilidades y desviar nuestra atención. Por ejemplo, si usted dijera que el ICE dejó de ser fuente de prosperidad nacional, dado el desperdicio de recursos con obras y deudas a costos inflados, o porque han trabado la red 5G a gusto, o porque se llenaron de gerentes y gerentes nada más de nombre, verá que le sacan las estadísticas sobre cobertura en electricidad o telefonía, que son verdaderas, pero usándolas de escudo para no mencionar lo malo. Estadísticas recibirá usted si cuestiona a los que han venido a cargo de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, mostrando las toneladas de los decomisos, pero sin decir cuántos gracias al patrullaje de los Estados Unidos, o cuántos sí dejaron pasar, o cómo se va a corregir el desastre de la droga que pasa por los puertos. En el gobierno anterior, escuché al jerarca más alto del área social recitar de memoria cómo es la pobreza, los niveles de la falta de vivienda, etc. Pero nunca dijo en qué porcentaje iba a bajar eso. Y no lo bajó, por cierto. Ahora salieron estadísticas del estado de la justicia con un claro deterioro del Poder Judicial. Pero que sirvan a lo interno para mejorar es otra cosa. Las estadísticas dicen que tenemos una desocupación del 9% de los hombres y de un 16% de las mujeres, pero ese dato informa, no es por sí mismo que genere compromiso de nadie en esa lucha. Las estadísticas son muy útiles si vienen acompañadas de acciones concretas y no de habladas. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Hágalo más fácil con nuestra app Banca Móvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Banca Móvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Proteger es que siempre me estés observando y cuidando en todo momento. ¡Vivamos una romería segura! Para niños, niñas y adolescentes, un mensaje del PANI y el Gobierno de la República.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, estamos en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se transmite todos los martes de 7:20 a 8:20 aquí dentro del programa Horizontes, de 7:20 a 8:20 en 96.3 Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera. Nos dice el licenciado Giovanni Ramírez Guerrero, excelente exposición de la invitada, queda claro lo inconveniente de las jornadas 4-3. Saludos, Edgar, y felicíteme a la invitada, por favor, nos dice el licenciado Giovanni Ramírez Guerrero, quien es enfermero de profesión. Un saludo para acá, dice el doctor Carazo. El doctor Carazo nos dice, importantísima la exposición que están haciendo, gracias. Ok, por favor salúdenme al doctor Solano, ok, ya se lo había leído. Por acá vamos a ver, es que entran tantos mensajes que nos confundimos. Por acá el señor Lawson dice, saludos desde Corralillo, Nicoya, ¿cree usted que la finalidad que persigue el proyecto es disminuir los salarios? Bueno, eso es una posibilidad. Dice por acá el tocayo Edgar desde Pérez Celedón, a mí se me hace que con esto lo único que quieren es sangrarnos más, lo leo como lo puso, sangrarnos más, quitarnos el pago de las horas extras, y al final los trabajadores somos los que terminamos perdiendo, ¿ok? Aquí Diego Rodríguez dice, excelente programa. Omar también nos envía un saludo. Vamos, dele guía y siga pasando el mensaje de la libertad. Gracias, Omar, por ese concepto, por esa valoración. Jonathan Navarro, saludos desde La Juela, y vamos a llegar hasta aquí, porque el tiempo apremia con los saludos. Pero damos disculpas a las personas que vemos que están aquí escribiendo, pero no nos alcanza el tiempo. Le vamos a devolver la palabra a la licenciada María José Badilla Montes. Licenciada, para que usted continúe con esta exposición, nos envían acá una información también que nos dice que el Consejo quiero repetirlo acá porque me parece que es importante, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó no aprobar la ley de jornadas laborales 21182, y habla aquí de la desintegración familiar, cómo se va a afectar el cuidado de los niños, de los adultos mayores, cómo algunas empresas llevarían entonces la tendencia de contratar más varones que mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de las jornadas laborales, es generalmente en nuestro país, dichosamente está cambiando, pero por lo general sigue siendo la que administra el hogar. Entonces es la que está pendiente del cuidado de los niños, de los adultos mayores cuando hay, etcétera, etcétera. Le cedo la palabra para que usted continúe con su exposición, licenciada. Muchas gracias, don Edgar, y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Muy interesantes también las opiniones. Se nota que las personas están muy interesadas en este tema. Bueno, efectivamente, muchos de estos cuestionantes o dudas que tienen las personas precisamente son las que tienen en este momento, pues, digámoslo así, paralizado el proyecto, ¿verdad? Con muchas mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, que, bueno, en este momento se va a discutir. De hecho, se presentó sobre este proyecto un texto sustitutivo, que, bueno, habrá que ver en qué para la discusión, y efectivamente hay muchos grupos en Costa Rica que han alzado la voz para hacer ver pues estas cuestiones, ¿verdad? Que habrá que ver en qué para, digamos, en la discusión en el Congreso. Retomando uno de los comentarios, es cierto que la tendencia en países desarrollados, como mencionaba, es a la disminución de la jornada y no a la ampliación. Según el Foro Económico Mundial, en un estudio que yo tengo, los países donde se trabajan
más horas se encuentran ubicados en Latinoamérica y son países en vías de desarrollo. Y la lista la encabeza México, y Costa Rica es el segundo país en Latinoamérica donde se trabaja más horas por semana, contrario a países como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, donde se trabaja menos horas. Y en este estudio se concluye que trabajar más horas no significa mayor productividad, sino por el contrario, es decir, existe la posibilidad de trabajar menos horas y ser más productivo y tener una vida pues más balanceada. Bueno, vamos a ver. Permítanme un segundo, Edgar, porque como el tiempo apremia, pudiera filtrar un poco la información. Bueno, tal vez es importante recordar que tanto el derecho al trabajo como el derecho a la salud son derechos constitucionales. En cuanto al derecho al trabajo, no únicamente consiste en que yo pueda elegir un trabajo y que yo pueda elegir, ¿verdad?, pues cuántas horas son las que pienso o considero que puedo trabajar, sino que por eso existen constitucionalmente en el artículo 58 estos límites. Y precisamente en el tema del derecho al trabajo, pues se refiere al derecho que tiene el individuo y también a una obligación con la sociedad, de que la sociedad prevea un trabajo digno, ¿verdad?, que dé opciones a los trabajadores, que no sea un trabajo que sea obligado, sino que sea de libre elección. Y cuando se trata o cuando se refiere a que sea un trabajo digno, pues quiere decir que no se ha tratado como una mera mercancía, ¿verdad? Como antes en la esclavitud, que la persona era básicamente considerado un objeto asimilable a una cosa, y posteriormente los gremios, ¿verdad?, o las organizaciones incipientes que se llamaban corporaciones, que son los antecedentes lejanos de las actuales organizaciones sindicales, son las que llegan a evidenciar la ventaja, tal vez, o la superioridad en la que se encuentra el patrón frente al trabajador, y los poderes que tiene el patrón frente a la parte más débil, que es el trabajador, y entonces hace necesario esta regulación de estos derechos que hemos venido hablando, ¿verdad?, como el derecho a un límite a la jornada, al descanso, a vacaciones, a una remuneración digna. Se busca defender de este modo los derechos fundamentales de los trabajadores en procura de que de resguardar su dignidad y pues también la protección del núcleo familiar. En cuanto al derecho a la salud, que está por el otro lado, ¿verdad?, un derecho que entonces también tiene que protegerse, es básicamente lo que mencioné, la posibilidad de que la persona descanse, porque incluso esto es necesario para el patrón, que requiere que su colaborador se encuentre en condiciones aptas para poder seguir rindiendo y manteniendo la productividad que se necesita. Tal vez por acá hay un convenio de la OIT que es importante traer a colación, y dice que el exceso de horas de trabajo y los periodos inadecuados de descanso y recuperación pueden ser nocivos para la salud de los trabajadores y aumentan el riesgo de accidentes de trabajo. En muchas partes del mundo existe una relación significativa entre bajos salarios y jornadas de trabajo excesivas. Las largas horas de trabajo impiden a los trabajadores tener un descanso adecuado, atender responsabilidades familiares y participar de la vida en comunidad. Entonces acá también podemos ver que hay una dimensión inclusive ética y espiritual del tema del descanso, y que por esto ha sido no solamente regulado a nivel constitucional, sino también en distintos convenios internacionales. Aquí hay algo importante, tal vez como para ir cerrando. Hay un principio que se conoce como el principio de la jerarquía normativa, y básicamente a lo que se refiere es a que nosotros tenemos normas que tienen rango jerárquico y que las que están debajo no pueden contradecir las que están encima, ¿verdad? Como en términos muy sencillos. Es decir, podría haber una inconstitucionalidad o una ilegalidad de aquellas normas que contradigan lo que dispone una norma de rango superior.
Y en este sentido el orden sería básicamente que tenemos la Constitución política, por debajo tratados internacionales, por debajo leyes, después siguen decretos, reglamentos, etcétera. Entonces, uno de los argumentos que más se discuten es que este tipo de proyectos podría ser inconstitucional, como ya se ha declarado en otras iniciativas de ley anteriores con respecto a este mismo tema. ¿Por qué? Porque pues ya evidenciamos que la Constitución política protege los límites máximos y más allá de eso se tiene que pagar horas extras. Entonces, por más que haya una ley que está por debajo de la Constitución política que diga lo contrario, pues habría que ver si no hay un goce constitucional, precisamente porque muchos de estos proyectos, si bien es cierto, pues dicen que hay 3 días de descanso, realmente lo que se está haciendo es compensando un día, ¿verdad?, repartido entre los otros días que sí se trabajan, sin pago de horas extras, que es uno de los argumentos pues que más se discuten o que más han sido atacados en este proyecto. Permítame enviarle un saludo a la gente de Elevais, el tanque allá en La Fortuna, que está reportando sintonía, La Fortuna de San Carlos, a don Alex Romero, que está en sintonía junto con otros amigos allá en Elevais de El Tanque. Licenciada, nos hacen una pregunta por acá que no quería dejarla pasar porque me parece que esto es parte de la información que usted le puede transmitir a la gente. Nos dice por acá, vamos a verlo por acá que lo tengo, Antonio Gutiérrez, nos dice Antonio Gutiérrez: si yo no estoy de acuerdo con que me cambien la jornada, puedo renunciar. Y si renuncio, la pregunta es si deben de pagarme, ¿qué deben de pagarme? ¿Preaviso, vacaciones y aguinaldo o solamente vacaciones y aguinaldo si renuncio por no estar de acuerdo? Bueno, es que tal vez lo que hay que tener claro es que es un proyecto, ¿verdad?, que todavía está en discusión, que se presentó un texto sustitutivo y que habrá que ver pues al final, ¿verdad?, cuál va a ser el texto final. Está ofreciendo como una opción, ¿verdad?, no como una obligación. Este es uno, digamos, de los fundamentos que tienen las bancadas y los proponentes del proyecto para decir es una alternativa más. Es decir, si usted no quiere acogerse a un tipo de jornadas de estos, pues puede continuar en la jornada que usted está. Por lo menos en la letra, eso es lo que señala. Habrá que ver si a futuro, pues el patrono más bien le va a convenir más este tipo de jornadas y va a querer pues hacerlas extensivas, ¿verdad? Y hay que ver también el grado de presión que se ejerza sobre los trabajadores también, que eso puede ser un poco incómodo. Cuando usted ha señalado como una persona que no quiere ajustarse a lo que requiere o lo que desea el patrono. Pero para que quede claro en este caso, digamos, hablemos de generalidades. Si la persona renuncia, creo, yo no soy abogado, si la persona renuncia, no debe pagársele el preaviso, sino solamente el aguinaldo y las vacaciones proporcionales. Creo que es así. Sí, correcto. Según la legislación de trabajo costarricense, el trabajador que cesa la relación laboral por decisión unilateral, sin que haya, digamos, alguna causa al atribuir del patrono, quiere decir que es un despido, perdón, que es un cese sin responsabilidad patronal y por lo tanto tendría derecho al pago de vacaciones, aguinaldo, proporcionales, ¿verdad? Los últimos que se le debe, bueno, si no se les han pagado nunca, pues se puede hacer el reclamo, y el último salario, básicamente. Perfecto. Los días de salario, digamos, del último periodo. Ahí está la respuesta para el amigo. Continúe, todavía nos quedan 5 minutos de programa, licenciada. Ok. Bueno, tal vez acá tengo un extracto de la sala segunda que ha señalado que la mayor parte de la doctrina considera que la prolongación de la jornada de trabajo debe obedecer a una necesidad imperiosa de parte de una empresa. Se trata de una circunstancia excepcional derivada de una situación específica que la amerite, de ahí que no cabe convertirlas en habituales, con la burla consiguiente de la jornada ordinaria que se estableció respondiendo a necesidades de orden público, interés social y en defensa de la salud del trabajador. Tal vez como para ir retomando, la flexibilización sí existe, ¿verdad? O sea, en Costa Rica ya contamos con normas de flexibilización que están inclusive contempladas constitucionalmente
y que son básicamente las excepciones del artículo 143 del Código de Trabajo que yo les mencioné, y que se consideran excepciones muy calificadas. Pensemos, por ejemplo, en la naturaleza, por ley especial, las jornadas de los policías, que tienen jornadas, digamos, de este tipo. Bueno, pues podemos fácilmente ver cómo existe una necesidad de que los policías trabajen de forma continua, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que se justifica que en el caso de ellos haya una jornada que sea más extendida. Alguna crítica que se le hace a proyectos como el que se ventila actualmente es que realmente el empresario, si tiene una necesidad por la índole de sus funciones, de que haya continuidad, es decir, de no parar, de que trabajen 24 horas seguidas, pues ya existen los turnos, el trabajo por turno, ¿verdad? Sin someter a una misma persona a jornadas extenuantes en trabajos que eventualmente incluso podrían ser peligrosos, ¿verdad? Entonces, realmente ese argumento pues habrá que analizarlo bien, ¿verdad? Porque eso se podría considerar una necesidad imperiosa, como lo ha dicho la Sala Segunda, o una necesidad de verdad muy calificada, ¿verdad? O sea, pareciera que existen otras alternativas, como por ejemplo estas jornadas que estoy indicando, estos rotación de personal, los turnos, para poder cubrir las necesidades de la empresa. Pues sí, tal vez para ir cerrando, sí, nos queda un minuto solamente. Sí, para ir cerrando, tal vez lo importante, el tema al que hay que prestarle más atención es ¿verdad? El artículo 58 constitucional es claro en establecer que existen jornadas máximas y que más allá de esto tienen que pagarse horas extras. Entonces, en el proyecto que se está ventilando actualmente, pues habrá que ver en qué termina la discusión, porque sí sabemos que hay posiciones que están indicando o pidiendo, digamos, se puede conversar la ampliación de las jornadas, pero ¿qué va a pasar con esas horas extras? Porque después de las 8 horas, sí o sí, constitucionalmente, salvo los casos de excepción del 143, estamos hablando de jornada extraordinaria, que se debería remunerar con el 50% más de los salarios inferiores o los salarios pactados entre el patrono y el trabajador. Muy bien, me parece que está sumamente claro. Este es un esfuerzo que hace la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional a través del programa La Voz Médica para llevar información. Este proyecto 21.182 con diferentes versiones y propuestas, debemos de estar atentos, claro que sí, a como está planteado. La Unión Médica Nacional se opone a la aprobación del mismo. Licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, nosotros le agradecemos muchísimo su presencia hoy acá. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, y este programa completito y bien editado estará en unas 2 horas en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Mañana será otro programa, 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. Aquí los esperamos. Buenos días. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Proteger es que siempre me estés observando y cuidando en todo momento. ¡Vivamos una romería segura! Para niños, niñas y adolescentes, un mensaje del PANI y el Gobierno de la República. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.